Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, como siempre, es un placer compartir este espacio con ustedes. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, espero que se sientan como en casa. Y si ya nos conocen, gracias por regresar y por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, tal como a mí, el fascinante mundo del amor, la pasión y las historias que nos cautivan en la pantalla. Específicamente vamos a hablar de una pareja que ha robado nuestros corazones y se ha convertido en un verdadero fenómeno, Neslihan y Burak. Sí, ya sé que están pensando en ellos, en esa química que traspasa la pantalla, en esa conexión que parece tan real, tan profunda. El título lo dice todo, ¿verdad? Amor loco Neslihan y Burak, él lo es todo para mí. Vamos a desgranar qué significa esa frase, qué hay detrás de esa intensidad, y por qué esta pareja, tanto dentro como fuera de la ficción, nos resulta tan magnética. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a hablar de momentos icónicos, de sus personajes, de la vida real y de por qué nos hemos enamorado perdidamente de ellos. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción. No se arrepentirán. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que disfrutan. Mil gracias. Así que ¿por dónde empezamos con esta historia de amor loco? Cuando pensamos en Neslihan Atagul y Burak Ozcivit, inmediatamente nos viene a la mente la serie que los catapultó a la fama global, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos muchos. Y ahí la historia de Nihan y Kemal, ese amor imposible, esa pasión desenfrenada, esa lucha constante contra las adversidades, nos dejó sin aliento. Y es que la manera en que interpretaron a esos personajes, la manera en que se miraban, en que se tocaban, en que sus almas parecían conectadas en cada escena, era simplemente palpable. Neslihan con esa dulzura y esa fuerza a la vez, y Burak con esa intensidad y ese carisma arrollador. La química entre ellos era tan, pero tan real, que muchos nos preguntábamos, ¿será que esto es solo actuación, o hay algo más? Y esa pregunta, amigos míos, es precisamente lo que alimenta nuestro interés y nos hace fantasear. Pero más allá de la ficción, lo que realmente nos atrapa es la confirmación de que su amor es real. Neslihan y Burak no solo compartieron escenarios, sino que también compartieron un camino hacia el altar y ahora, la vida. Verlos juntos en eventos en sus redes sociales, siempre con esa complicidad, esa admiración mutua, es la confirmación de que lo que vimos en pantalla, esa conexión profunda, tiene su eco en la vida real. Y esa es la magia, ¿no creen? Que los actores que interpretan historias de amor tan intensas, luego puedan construir su propia historia de amor, tan sólida y tan inspiradora. La frase "él lo es todo para mí", que resuena con fuerza en el título, no es solo una declaración para un personaje, sino que, a juzgar por su relación, parece ser una verdad que Neslihan, y quizás Burak también, viven en su día a día. Pensemos en lo que significa que alguien lo sea todo para ti. No es algo que se diga a la ligera. Implica que esa persona se convierte en tu ancla, en tu refugio, en tu inspiración, en tu compañero incondicional. Es alguien con quien compartes tus sueños, tus miedos, tus alegrías y tus tristezas. Es la persona que te impulsa a ser mejor, que te apoya en tus proyectos, que celebra tus éxitos y te levanta en tus fracasos. Y cuando vemos a Neslihan y Burak, percibimos esa energía. Sus publicaciones juntos, las entrevistas donde se les pregunta el uno por el otro, siempre hay un brillo especial en sus ojos, un tono de voz que delata el profundo cariño y respeto que se tienen. En el caso de Neslihan, hemos visto en varias ocasiones cómo habla de Burak con una admiración que va más allá de ser su esposo. Lo ve como un pilar, como un apoyo fundamental en su carrera y en su vida. Y no es de extrañar. Burak Ozcivit, además de ser un actor exitoso y un hombre atractivo, ha demostrado ser una persona con valores sólidos, dedicado a su familia y a su trabajo. La forma en que Neslihan se refiere a él, a menudo lo describe como su fuerza, su inspiración, su mejor amigo. Y esa reciprocidad, esa sensación de que ambos se complementan y se potencian, es lo que hace que su relación sea tan admirada. ¿Y qué hay de Burak? Aunque quizás sea un poco más reservado en sus declaraciones públicas, las imágenes hablan por sí solas. La manera en que cuida a Neslihan, la forma en que sus miradas se cruzan, especialmente cuando están juntos en algún evento, nos transmiten una seguridad, una paz, una complicidad que es envidiable.
Se nota que se apoyan mutuamente en sus proyectos, que celebran los logros del otro y que están ahí para enfrentar juntos los desafíos que la vida les presenta. Y. Esto es especialmente importante en un mundo tan expuesto como el de la actuación, donde las presiones y las tentaciones pueden ser muchas. Haber construido una relación tan fuerte y duradera, basada en el amor y el respeto, es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos. La frase "Él lo es todo para mí" puede tener múltiples interpretaciones, pero en el contexto de Neslihan y Burak, creo que se resume en varios puntos clave. Primero, el apoyo incondicional. Ambos son figuras públicas con agendas apretadas, proyectos que los llevan lejos, pero siempre se percibe ese respaldo mutuo. Cuando uno triunfa, el otro es el primero en celebrar. Cuando uno enfrenta dificultades, el otro es su roca. Esa sensación de tener a alguien que te comprende al 100% en este mundo tan particular, debe ser un bálsamo. Segundo, la admiración. No es solo amor romántico, es también admiración por la persona que el otro es. Por su talento, por su dedicación, por sus valores. Neslihan ha hablado de la profesionalidad de Burak, de su disciplina, y Burak, a su manera, ha mostrado lo orgulloso que está de la carrera de Neslihan, de su crecimiento como actriz. Esa admiración mutua mantiene viva la chispa y el respeto, elementos fundamentales en cualquier relación duradera. Tercero, la complicidad y la amistad. Es evidente que, más allá de ser pareja, son grandes amigos. Se divierten juntos, comparten momentos cotidianos, y esa base de amistad es la que probablemente les ha permitido sortear los altibajos que toda relación conlleva. La vida no es una película, y tener a tu mejor amigo a tu lado hace que todo sea más fácil y más bonito. Y cuarto, la visión de futuro juntos. Desde que se casaron han formado una familia, han tenido un hijo, y se percibe una clara intención de construir un futuro sólido juntos. No se trata solo de vivir el presente intenso, sino de un proyecto de vida compartido, con metas y sueños en común. Esto es lo que hace que su amor no sea solo un amor loco de película, sino un amor maduro, consciente y lleno de compromiso. Cuando una actriz de la talla de Neslihan dice que él lo es todo para mí, no es solo una frase bonita para una entrevista. Es un reflejo de cómo Burak ha impactado su vida, cómo se ha convertido en el centro de su universo personal. Y esto, queridos espectadores, es lo que nos conmueve. Nos gusta ver que el amor verdadero existe, que las conexiones profundas son posibles, y que personas que admiramos en la pantalla también pueden encontrar esa felicidad en su vida privada. La influencia de su relación va más allá de lo personal. Como pareja se han convertido en un referente para muchos jóvenes que ven en ellos un ejemplo de amor, de compromiso y de cómo construir una vida juntos superando obstáculos. Su imagen pública es cuidada, pero no artificial. Se les ve reales, cercanos, y eso es lo que genera esa conexión tan fuerte con el público. Y es precisamente esta autenticidad, esta química que trasciende la ficción y se manifiesta en su vida real, lo que ha hecho que la frase "él lo es todo para mí" resuene con tanta fuerza. No es una hipérbole, parece ser una verdad profunda que guía sus vidas. Verlos juntos es un recordatorio de que el amor, cuando es genuino y recíproco, tiene el poder de transformar vidas, de inspirar, de crear un universo propio donde se sienten seguros y felices. En resumen, hemos explorado la profunda conexión entre Neslihan y Burak, desde su inolvidable papel en Kara Sevda, hasta la sólida relación que han construido en la vida real. Hemos reflexionado sobre el significado de que alguien lo sea todo para ti, destacando el apoyo incondicional, la admiración mutua, la complicidad y la visión de futuro que parecen caracterizar su amor. Hemos visto cómo su química en pantalla se ha traducido en una relación inspiradora que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede florecer y perdurar, incluso bajo los reflectores del estrellato. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y el amor de Neslihan y Burak. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de esta pareja? ¿Creen que su amor en la ficción influyó en su relación real? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, sus aportaciones enriquecen mucho nuestra comunidad y me encanta leerlas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha hecho pensar, no olviden dejarle un buen pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.
Hasta la próxima.